Muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen asiduamente todos los días viernes en esta sección de tu programa Pregúntale a tu abogado. Les quiero recordar que estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado a la Asamblea Legislativa en esta sexta legislatura y es quien nos brinda este espacio, este medio para llegar a todos ustedes con temas jurídicos, con tópicos de actualidad. Y en esta ocasión, como ustedes lo saben, le toca la presentación de nuestro invitado, a mi amigo y coconductor, el licenciado Mario Mondragón, con un invitado de talla internacional y un compañero y amigo de la facultad, también de Derecho, los cuales correrá la presentación a cargo del licenciado Juan Mario Mondragón. Mario, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues como tú bien lo dijiste, esta noche tenemos un invitado especial, un invitado de talla internacional. Precisamente nos va a dar sus comentarios de derecho comparado en lo que está pasando en Europa. Pero antes voy a presentar a nuestros invitados y tenemos a mi izquierda al doctor José Lominchar Jiménez. Doctor, muchas gracias por venir al programa. El gusto es mío, gracias por la amable invitación. Vamos a comentar que el doctor José Lominchar Jiménez es el rector de la Escuela Europea de Negocios y es rector del Next International Business School, y también es vicepresidente de la Asociación Española de Coaching. Y pues bueno, nos va a comentar un tema de derecho comparado, que es la reforma constitucional en materia educativa en nuestro país, en México. También tenemos nosotros al maestro Cristóbal Vera Alcaraz. Maestro Cristóbal, mucho gusto. Gracias, gracias por venir. Es un honor, gracias. Gracias, un honor. Doctor, de igual manera, siéntase como en su casa y este país también le da la bienvenida. A nombre del diputado Jorge Gaviño le damos la más cordial de las bienvenidas y le damos su agradecimiento y un abrazo fraterno por estar con nosotros en este programa. Muy agradecido por esta oportunidad, es un placer estar con todos vosotros, especialmente en México, que es nuestra casa realmente. El maestro Cristóbal es exdirector de Desarrollo Profesional del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Como lo comentamos a un principio, vamos a ver un tema que es de actualidad. Ya lo habíamos abordado en los primeros programas de Pregúntale a tu abogado sobre la reforma educativa, pero el día de hoy vamos a tocar la reforma educativa, pero en cuanto a su aplicación, las leyes secundarias. Nosotros hemos tenido en estos últimos días una serie de eventos no muy gratos, porque precisamente se trata sobre la cuestión educativa, todas sus implicaciones, que no nada más están en la norma constitucional, en la norma secundaria, sino que esto tiene una repercusión, y lo vemos, Jorge, y los invitados que nos acompañan, todas aquellas manifestaciones del magisterio educativo que se expresan. Vamos a ver ahorita dentro del desarrollo del programa si es para bien o si es para mal. Pero para eso nos va a responder una interrogante el maestro Cristóbal. ¿Qué opinas sobre la reforma educativa en México? Sobre la reforma que hubo el artículo 73 y el artículo 3 constitucional que se aprobaron este año, en el mes de febrero. ¿Qué opinas al respecto? Claro, mira, a decir la verdad sobre esta situación es necesario y claro ver todas las fuentes y saber todo lo que es la legislación al respecto de la reforma educativa. No nada más es abordar los principales tópicos. Aquí es necesario ver lo que en verdad el maestro necesita. El maestro lo que necesita es actualización y capacitación. Se entiende por actualización y capacitación, es decir, la actualización que refiere y tiene que tener un maestro es como aquel maestro que da toda su vida está dando 20 años la misma cátedra, la misma clase, durante 20 años, y dice, yo me la sé al revés y al derecho, y vamos a suponer en la cuestión de física, cuando el individuo sigue dando la misma clase de física, diciendo que los estados de la materia son 3, y sin saber, porque no ha llevado la capacitación ni la actualización necesaria, sin saber que los estados de la materia ya son 5. Son 4 los estados de la materia. No, hay otro más, chécalo, por favor. Pero hay otro, el boile. Por favor, chécalo. Es necesario que dentro de la actualización se vea este tipo de situaciones que el maestro tiene que tomar forzosamente. Una de las cosas
que lo único bueno que le veo es la capacitación obligatoria a esta reforma, nada más. Ahorita vamos a tocar en un momento más lo que es la capacitación, lo que es lo que el docente necesita precisamente para que pueda dar una buena clase. Las manifestaciones que hemos tenido últimamente en las avenidas principales de esta capital es porque se quejan, porque tienen una gran inquietud y tienen un miedo a que pierdan su trabajo. ¿Tú cómo ves, Jorge, este punto? Como tú lo refieres, Mario, el tema de la educación en este país es un tema tabú, un tema histórico, de mucha lucha social, de mucho compromiso con la sociedad, con el alumnado, con el personal docente. Es un problema muy complejo. Aquí en México el magisterio ha amasado mucho poder, ha tenido gran control sobre estructuras del gobierno. El día de hoy el gobernador de Oaxaca nos refiere que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación controla el 95% de las plazas de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Es algo que no se puede hacer. Doctor Lominchar, lo que nosotros estábamos platicando en un previo al programa, en España existe un sindicato o una agrupación magisterial del tamaño y del poder que tiene aquí México, que tenemos en México. Querido Jorge, querido Mario, yo creo que estamos ante un tema que requiere un reposar el análisis. Es muy importante conocer las características de cada país, ¿no? En España no existe un sindicato con la fuerza que tenéis aquí en el sindicato de maestros, no existe una fuerza con esa capacidad de movilización, ¿no? Hay otros grandes sindicatos, comisiones obreras, UGT, que agrupan a casi todos los sectores y profesiones. No hay un sindicato con esa fuerza, esa capacidad de movilización que tenéis vosotros aquí y con esas acciones que estamos viendo en estos días. No existe realmente. En España, ¿cómo han podido ustedes conciliar el aspecto educativo, en donde el trabajador de la educación, el dedicado a impartir cátedra, el dedicado a impartir conocimientos, esté conforme con lo que hace, conforme con su trabajo y que sabe que su labor es importantísima para la viabilidad del país? Yo creo que estamos en una cuestión de enorme importancia. El maestro, el magisterio, es uno de los pilares fundamentales en la creación, en la consolidación de la sociedad de cualquier país, ¿no? Seguramente los maestros de España o de muchos lugares, de muchas provincias, no se encuentran totalmente satisfechos con su situación, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de justicia, por un lado el reconocimiento a la labor que hacen y en segundo lugar el dotar de los elementos, las herramientas y los mecanismos para poder desarrollar su función. El magisterio debe estar arropado no solamente por los profesores propiamente, por los políticos, por las familias, por las herramientas que se les pueda dotar. Yo creo que es un conjunto de elementos que tienen que contribuir a la mejora, en este caso de la sociedad básicamente, que es la educación, ¿no? Cualquier proyecto que queramos arrancar parte de una educación adecuada. La educación genera, en primer lugar, equilibrio social y, en segundo lugar, la posibilidad de mejorar y proyectar nuestro país, nuestra sociedad en otros ámbitos. Con lo cual, la importancia es mayúscula. Tenemos últimamente esta reforma y me di a la tarea de investigar un poco precisamente lo que está pasando en el Congreso de la Unión. El Senado de la República el día 15 de agosto celebró un foro. En este foro se vio precisamente este tópico y en este foro se vieron unos puntos claves precisamente para aplicar la reforma educativa a la legislación secundaria. Traigo aquí conmigo esta síntesis que publicó el Senado de la República, que es una síntesis de un libro, de una serie de compilación de textos sobre la reforma constitucional en materia educativa, alcances y desafíos, precisamente sobre este tópico. Pero bueno, algunos de los puntos que se ven aquí es lo referente a la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación preescolar hasta la media superior.
Esto implica un trabajo enorme, esto implica una serie de reformas, no nada más a nivel constitucional, sino a nivel de ley secundaria de cómo va a ser el procedimiento precisamente para que se lleve a cabo esa reforma. Tenemos también dentro de estos puntos el ingreso al servicio docente, al Sistema Nacional de Evaluación Educativa y al fortalecimiento de la Institución Nacional para la Evaluación de la Educación. Todos estos puntos obviamente recae en una preparación que va a tener el docente. Quiero hacer mención que no es la cátedra se da a nivel licenciatura y se ve a un nivel de educación superior pública, nada más, no se ve a nivel particular, nada más para hacer el comentario. También se va a hacer dentro de esta propuesta que se tiene en la reforma educativa, el reformar una serie de legislaciones como va a ser la ley del servicio profesional docente y la ley institucional nacional para la evaluación de la educación. Este tipo de manifestaciones que hemos tenido últimamente en las principales avenidas de la Ciudad de México es porque los docentes creen o tienen en mente de que al momento de estar en una evaluación en sus conocimientos en una materia determinada, no los van a contratar. Esto no es cierto, la realidad es otra. Cristóbal, ¿qué se está viendo a nivel de preparación, de capacitación docente? Tenemos esta duda que los maestros tienen y que, bueno, si alguno de ellos nos está viendo a través de sus dirigentes y ellos mismos, desvirtuar precisamente este tópico que ahorita nos vas a comentar si es cierto o no. Mira, si es bien sabido, la capacitación nosotros la tenemos establecida únicamente para lo que es administrativos y la actualización es para docentes. Es decir, ¿la capacitación en qué consiste? La capacitación consiste... Hay que hacer una diferenciación de lo que es administrativo. Así es. Lo que es administrativo y lo que es docente. Por eso es que vengo a hacer la diferencia también entre lo que es actualización y capacitación. La actualización es la que los docentes requieren. Todo el marco normativo se lleva a que el maestro lleve una buena actualización. Es decir, si ponemos lo que son los términos de capacitación, pues capacitación generalmente se usa para dar talleres, para dar algún tipo de ensayos que les pueden servir a los personales administrativos. Es decir, te pongo un ejemplo claro, como el taller de plomería que el administrativo debe de tomar. Y el docente, en la actualización, debe tomar diplomas, debe tomar maestrías, especialidades, doctorados, etcétera. ¿Para qué? Para que dentro de lo que es, nosotros estamos trabajando en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, en un plantel que se llama Centro de Actualización del Magisterio, que es el que ahorita, por el momento, sigue actualizando a los maestros en diferentes áreas, en matemáticas, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en idiomas, en educación para la salud, donde se tiene que enseñar todo este tipo de actividades, sobre todo si estamos hablando de una reforma educativa en la que entra un medio ambiente adecuado para el alumno, un medio ambiente adecuado, donde también entra lo que es para la salud, la alimentación adecuada, que les van a quitar a todos los alumnos todo lo que son, que ya se los debieron de haber quitado desde hace años, lo que son alimentos chatarras. Bueno, ¿cuáles son los alimentos chatarras? Bueno, los alimentos chatarras son los chetos, las sabritas, la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, etcétera. Pero dicen, bueno, le tienes que dar algo nutritivo al alumno. Bueno, lo dotas de toda la vitamina T. ¿Cuál es la vitamina T? Tortas, tlacoyos, peneques, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, México entra en lo que es el primer lugar a nivel mundial de obesos en el mundo. Entonces, como bien lo informa el maestro Lominchar, el doctor Lominchar, acerca de una buena educación, si ponemos que la educación no nada más es desde el punto de vista de los maestros, sino desde el punto de vista de los padres de familia, pues ya verías todo este tipo de actuares, ¿no? Que tú no dejes que tu hijo coma tortas, tlacoyos y todo lo demás. En fin, esta serie de cosas se va poniendo adelante para que tú en un momento dado
dentro de los cursos que tú estés otorgando, se les da a los maestros también verdaderos cursos, a los maestros de biología, a los maestros de nutrición, se les da cursos de nutrición, no nada más de nutrición, se les da desde lo que es el nivel preescolar, primaria, secundaria, y ahora que se está modificando para medio superior. Doctor Lomichar, en el análisis comparativo, quedamos muy abajo de lo que es, bueno, primer mundo. En España no tienen estos problemas, primero con el personal docente. Sin embargo, en la plática, usted me comentaba que un papel fundamental son de todas las escuelas son los directores. ¿Podríamos retomar esa idea? Sí, lo comentábamos antes entre bastidores, ¿no? Es muy difícil que en una reforma educativa se pueda llegar muy rápidamente a todos los puntos que queremos hacer con este alcance. Yo creo que hay figuras intermedias, ¿no? Hacíamos el símil de la empresa, los mandos intermedios, lo fundamentales que son. En la educación yo creo que la figura del director es clave, pero la figura del director de una escuela es clave en dos conceptos. Primero, en la trayectoria que esa persona tiene que desarrollar para llegar a ese puesto, es decir, un profesional con un currículum brillante, un reconocimiento por sus compañeros o pares, como decís aquí, un reconocimiento por los familiares, por los alumnos. Ese maestro brillante tiene ya el paso previo para poder ser capacitado como un director. Entonces, tenemos la tranquilidad o la garantía que la persona que ocupa ese puesto va a poder gestionar adecuadamente la escuela. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha vivido desde el comienzo toda esa trayectoria que tiene que desarrollar, ¿no? Yo creo que es fundamental la figura de los profesores que han evolucionado, que han crecido y se pueden convertir en directores de escuela, porque a partir de ahí empezamos a controlar la unidad básica del sistema educativo, que es la escuela. Por eso yo te comentaba lo importante que es la figura del director de escuela, porque al final si no podemos perdernos en un marco legislativo enorme, en una avalancha de normativas, leyes, reglamentos. Sobre regulación. Exacto. Y al fin yo creo que tenemos que concretar las figuras claves. A mi modo de entender, el director de escuela es uno de los elementos más importantes. Y a partir de ahí la cobertura que puede dar a los profesores o maestros que están en esa escuela. Pero trasladando esto a los estados y al gobierno general, imagínate lo que puede ser la capilaridad de todos los directores de escuela. Permitiría bastante. En su experiencia, doctor, como director, ¿cuáles son los problemas más grandes que enfrenta el sistema educativo o que te has encontrado? Yo creo que la como educación... rector. Sí, mira, la educación yo creo que está formada por diferentes pilares. A veces creemos en el error en identificar solamente uno de los problemas o una de las necesidades. La educación, de alguna manera, es la columna vertebral de cualquier sociedad. Y esa columna vertebral está formada por diferentes niveles. La familia es uno de ellos, la escuela es otro, los políticos es otro, la sociedad es otro. El conjunto de todos estos elementos es lo que puede garantizarnos una educación realmente de nivel. ¿Por qué? Porque estamos sembrando lo que van a ser las futuras generaciones. Futuras generaciones tanto en el plano educativo, en el plano empresarial, en todos los niveles o en toda la proyección que pueda tener nuestro país. Por eso yo creo que es importante el enfoque de cualquier reforma educativa, un enfoque global, en el que cada elemento va a aportar esa totalidad. Hablábamos hace rato, Cristóbal, precisamente de esta reforma que tiene que ser una reforma integral. Además abarca la cuestión educativa, abarca también la cuestión de prevención, abarca también la cuestión de salud, abarca también la cuestión de seguridad en las escuelas. Es una reforma global o integral, como se le quiera llamar. Tú mencionabas un elemento más antes de iniciar el programa. ¿En qué consiste este elemento que tú le agregarías precisamente para que esta reforma educativa pueda caminar, pueda tener un buen fin, que obviamente lo estamos empezando? Tenemos un cúmulo de reformas que hemos venido mencionando en este programa, pero ¿cuál es ese elemento? Bueno, nosotros lo denominamos gestión escolar y administración escolar. Este elemento es multidisciplinario y es demasiado versátil, ya que con este elemento contamos, como lo dijo el doctor Lomichar, contamos no nada más con lo que es las secretarías derivado de que se hacen convenios de colaboración interinstitucionales, como lo puede ser la Secretaría de Seguridad Pública, para ofrecerles un verdadero operativo mochila. Aquí en México ya está pasando en la actualidad lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos cualquiera puede llevar un arma de fuego,
Pero aquí en México no le puedes detener a un alumno su mochila si no lo está revisando mediante una Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Junta de Vecinos, la Junta de Padres de Familia, la Asociación de Padres de Familia, etcétera, etcétera. Entonces, si tú le violentas esos derechos al alumno, el alumno pues puede poner una cuestión de tipo jurídico en contra del maestro, a lo cual los maestros no saben muchas veces cuáles son sus derechos. El niño siempre está protegido y de los males, el maestro siempre está desprotegido. Es por eso que la lucha constante de lo que nosotros estamos viendo es que el maestro no sabe sus verdaderos derechos. Los padres de familia siempre en cada momento le dicen al alumno, en lo que es gestión escolar, le dicen al alumno, si el maestro te dice algo, no tiene derecho a recriminarte nada, no tiene derecho a decirte nada. Entonces, el maestro le están quitando esa capacidad de que puede enseñar. Lo que es la gestión escolar nos permite a todos lo que somos el cuerpo docente, nos permite a llevarnos de alguna manera de la mano con los padres de familia, incluso con los vecinos, con el de la tiendita, que no haya venta de bebidas alcohólicas en un determinado rango. ¿Perdón? ¿O droga? No, claro, por supuesto, eso es el peor de los males. Pero si un alumno te introduce droga, el maestro no sabe qué hacer, no sabe que está cometiendo una infracción el menor. No se puede hablar de un delito que está cometiendo el menor, porque no comete delitos el menor, pero sí estaría cometiendo una infracción el menor. El maestro no sabe qué hacerle por el temor, no sabe si ir a la delegación o simplemente correr, o no puedes ni siquiera correrlo, porque en la actualidad no te permite ni siquiera correrlo, o darle una sanción de una expulsión al menor. Pero imagínate que un menor lleve una pistola y mate a una persona, pues oye, creo que aquí estás hablando de una situación en donde la gestión escolar, los padres de familia, deben estar enterados de todo lo que hace el niño y que los propios padres de familia sepan que también el niño tiene obligaciones, no nada más tiene lo que son derechos, porque todo el mundo piensa que el niño tiene muchos derechos, pero que no tiene obligaciones. Sí le puedes dotar de obligaciones. Sí, es una cuestión cultural, lo que comentábamos, Jorge, en su momento, de que todas las personas dicen, todos tenemos derechos, pero ¿cuáles son tus obligaciones? Entonces, ese es... En la escuela o alguien te dice cuáles son tus obligaciones frente a tus derechos. Eso es algo que hemos perdido de vista, de objetivo, como sociedad, como personas sujetos de obligaciones, en donde a cada derecho le corresponde una obligación. Es una falta de cultura cívica. Doctor, perdón mi insistencia y perdón mis preguntas en referencia a su país. Sin duda, bueno, pues el hecho de su entrevista es para enriquecer, para saber qué pasa en aquellas latitudes. Tengo una curiosidad. En España, ¿las plazas de los maestros se heredan? No. El sistema educativo español, la plaza es por oposición. Por oposición. ¿Esto qué es? Por concurso. Exactamente, es por méritos. O sea, hay unas pruebas en las que los profesionales del magisterio, los docentes, los maestros, tienen que presentarse a ellas, superar ese examen, y una vez que lo han superado, adquieren la posición de profesor. Hay dos tipos de profesores en España: el que trabaja en el sector público, o en la educación pública, o el que trabaja en el sector privado. Todo lo que es una plaza de profesor o de magisterio pública tiene que ser previo concurso de oposición pública. Tiene que superar unos méritos, unos exámenes para poder acceder a ella. En el sector privado, bueno, pues hay unos méritos profesionales que siempre pasan en primer lugar por tener la carrera de magisterio. Claro. Y luego un currículum que acompaña esa posibilidad de optar a la plaza que se ofrece. Pero lo que es el sistema educativo general, el sistema educativo público, que es el que estamos debatiendo aquí con vosotros, en España no existe el modelo de una herencia o de un derecho adquirido por el que puedas transmitir una plaza de profesor. Siempre pasa por adquirir la misma previo concurso. Me hablaba usted, nos comentó que existen dos grandes sindicatos en España que aglutinan de manera general todas las actividades económicas, empresariales, y no es posible que un solo sindicato detente una sola actividad, como en el caso de México. Las canonjías, los privilegios que tienen los sindicatos en España para con sus agremiados, ¿cuáles son aquellas que lastimen más a la sociedad, a ustedes? ¿Cuáles son las canonjías que ya no están permitidas allá para ningún trabajador, sea cual sea su situación gremial?
En España ha habido una evolución en el movimiento sindical, ¿no? Yo creo que en la transición tuvieron gran fuerza, cumplieron una función realmente importante en lo que fue todo el movimiento de transición, la democracia. Ha habido sindicatos con una fuerza realmente importante y yo creo que han aportado grandes logros a la sociedad, comisiones obreras, la Unión General de Trabajadores. Existen sindicatos menores, gremios locales, pero la principal fuerza la aglutina estos dos grandes sindicatos, ¿no? ¿Que son de izquierda? Sí, básicamente son sindicatos de izquierda, ¿no? Los dos. Los dos un poco se identifican con el socialismo y alguno viene de origen comunista. Los dos tienen una tendencia de izquierdas, ¿no? Entonces, son los que aglutinan el porcentaje mayoritario de la masa obrera. Existen sindicatos menores que aglutinan algunos sectores, pero no tienen la fuerza ni el empuje que tienen estos sindicatos, que tienen una capacidad nacional. Entonces, no es un sindicato similar al que comentáis aquí vosotros con el tema del profesor, no hay esa fuerza, no hay esos derechos adquiridos que estabais comentando, ¿sabes? Es un sistema en el que de alguna manera se busca más un equilibrio, ¿no? Últimamente ha habido algunos sindicalistas que han sido cuestionados, en algunos casos por los puestos que han ocupado o por algún tipo de participación en financiación, pero yo creo que es una evolución en el concepto del sindicalismo, ¿no? En España el sindicato trabaja mucho en lo que es la educación, en los programas de formación, sobre todo la capacitación de los profesionales, pero no tiene el nivel de un poco de estos derechos adquiridos que comentabais vosotros, que de alguna manera yo creo que rompen un poco ese equilibrio social. Así es, digo, a mayores canonjías, a mayores privilegios, menor democracia. Yo, si me permitís, uno de los méritos de la democracia es el equilibrio de fuerzas, ¿no? La famosa alternancia el sistema de pesos y contrapesos. Claro, exactamente, igual que en España conocéis, bueno, pues ahora está gobernando el Partido Popular, en la legislatura anterior fue el Partido Socialista. Hay una alternancia de poder que de alguna manera enriquece la posibilidad de que la sociedad evolucione con sus méritos y con sus errores, ¿no? Yo creo que cualquier partido tiene luces y sombras. Yo creo que el movimiento sindical debe ser de alguna manera otro de los equilibrios dentro de la sociedad. Un sindicato excesivamente fuerte o excesivamente beneficiado por derechos rompe ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Y puede descompensar lo que podía ser esa homogeneidad que debe de haber, ¿no? Yo creo que cuando hay una fuerza excesivamente marcada, de alguna manera el equilibrio se inclina en exceso. Se rompe. Fíjate que me llama la atención algo de la gente que se acerca a nosotros en estos programas, y es precisamente lo que son las cuotas. Ignoramos qué es lo que se vive en nuestro entorno nacional. Nosotros, bueno, comentamos lo que se vive en casa, lo que se vive dentro de nuestras escuelas, en nuestra entidad, en nuestros estados de la República Mexicana. Es lo que comentamos, pero no vemos lo que hay en el exterior. Precisamente la oportunidad de tener aquí al doctor Lomichara que nos comente un tema que yo creo que no nada más es de interés de un pequeño sector, sino yo creo que de todos los padres de familia, que es respecto a las cuotas. Aquí en el Distrito Federal no se pagan cuotas, no se cobran a los alumnos una cuota para que el alumno pueda tener acceso a la educación. Eso es una opción, porque el Estado presta precisamente servicio. Este derecho, este servicio, pero ese derecho de la educación es un derecho humano, el que tiene todo ser humano que quiere acceder a esta educación. Sabemos nosotros que las cuotas no se deben de cobrar. ¿Tú qué opinas, Cristóbal? Digo, en el Distrito Federal no se da. Sí se dio en un momento dado. Claro. Se sigue dando, pero no es obligatorio. En cambio, en los estados que tenemos aledaños al Distrito Federal, como está el Estado de México, me llama mucho la atención el Estado de México, porque mucha gente que trabaja aquí en el Distrito Federal nos dice, a Jorge, a nosotros nos dice, oiga abogado, es que en las escuelas del Estado de México nos cobran las cuotas de ingreso, e inclusive nos obligan, como si fuera una particular, que también las particulares no tienen por qué cobrar, no tienen ese derecho, de que compren los útiles escolares, de que cobren los uniformes. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Está permitido o no está permitido? ¿Y cuál es la sanción, Cristóbal? Mira, de hecho no está permitido.
desgraciadamente México no cuenta con lo que es la educación, no cuenta con una infraestructura tanto material como docente. Es por ello que muchas escuelas se ven en la necesidad de pedir un tipo de cuota. Aclaro, yo estoy en desacuerdo con ello. Pero si tú entras a una escuela rural, si entras a una escuela que el niño es típico, pues está en la inquietud de su desarrollo, tanto físico como sexual, el niño es considerado en muchas ocasiones un destructor, el niño pinta su banca, el niño destruye el pizarrón, obviamente esos gastos por el pago de cuota que no existe, ¿cómo se lo vas a cobrar? Entonces por eso es necesario en muchas ocasiones que los maestros les pidan esa recomendación para pintar su banca o para resarcir el daño que ellos ocasionaron en el transcurso de ese año escolar. Es para eso únicamente. Pues sí, pero se le comenta al padre de familia, claro, en una junta en donde hay vocales, donde se le dice, oiga, ¿sabe qué? Necesitamos que ustedes vengan a hacer reparaciones en las cuales, por el mismo uso de las instalaciones, adelante. Pero a nosotros nos ha tocado, Jorge, nos ha tocado no una vez, varias ocasiones en que los padres de familia dicen, es que me están pidiendo 300, 500 pesos, claro, 600 pesos, y aparte tengo que comprar el uniforme, y es un uniforme que yo digo que de mala fe y de manera o sea, con todo el dolo que implica, compran los uniformes, tienen una línea aquí, tienen una franja, tiene que ser de cierto tipo de color, tienen el escudo del colegio, y no lo pueden comprar inclusive en el mercado que está a unas cuantas cuadras, sino que es en el mismo colegio. ¿Ahí qué nos recomendarías? Hay algo que ha pasado en muchas escuelas que hasta nos da risa, que la única sanción que puede haber es hacer lo que es tu queja ante Profeco. Y sí se ha llevado los casos, te dices, sí, claro. ¿Por qué a Profeco? Porque te están obligando a comprar algo que no debes de comprar. Acaba de sancionar Profeco ahorita mismo a 15 escuelas. Así es. Y estaban revisando otras más en la Ciudad de México. Esto quiere decir que se puede uno quejar ante Profeco, claro, sí, porque de la entidad federativa que corresponda, porque eso no está permitido. Así es, te están obligando a comprar algo que no quieres, o sea, es un consumo obligado. Imagínate. Su delegación estatal de Profeco y pueden hacer si es un hijo, posiblemente puede sufragar el gasto. Pero imagínate los que tienen 2, 3, 4, 5 hijos, que no es cosa rara, que tenga que pagar esta cuota, que tenga que comprar esos útiles, este uniforme en la escuela. ¿Esto pasa en España, doctor? Es una pregunta delicada. Entonces, yo creo que, como dice el refrán, en todos los sitios cuestionabas, ¿no? Sí, claro. O sea, es una lucha tradicional, la posibilidad de que si la educación es gratuita, que no haya complementos luego que de alguna manera la desvirtúen, ¿no? Yo creo que es fundamental que los servicios que son gratuitos realmente lo sean en toda su extensión. Exactamente. Si la educación es gratuita, es gratuita. Yo creo que es un esfuerzo colectivo en el que el Estado debe de garantizar la educación, la sanidad, y es muy importante dentro de la educación generalizada ser conscientes del esfuerzo que supone eso. Es decir, el hecho de que a los chicos en el colegio les puedan dar un uniforme gratis o les puedan dar educación gratis, deben de saber el esfuerzo que supone eso para el colectivo del país. Es decir, una sanidad gratuita, una educación gratuita como dos de los principales pilares en la construcción de cualquier sociedad es un esfuerzo generalizado. Entonces yo creo que más allá de, evidentemente, injusticias porque obligan a comprar o pagar un determinado uniforme, tenemos que tener el concepto global. Lo importante o lo valioso que es una educación gratuita, lo importante o lo valioso que es una sanidad gratuita, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser la parte fundamental de la educación de cara a construir una sociedad que valore lo que se le da. Hay que hacer mención también los pros y los contras. En el Distrito Federal tenemos un programa de útiles escolares que el gobierno del Distrito Federal otorga a los estudiantes a nivel primaria. Entonces se les otorgan los libros de texto gratuito y también los uniformes, les dan un vale, en las cuales vale de útiles y en las cuales pues pueden hacer cambiar. Pero yo me refiero a otras entidades en donde la educación que hay en México, la educación es gratuita. O sea, es en todas las entidades de la federación. Entonces no debe de darse este supuesto. Es muy interesante precisamente lo que es el Instituto de Evaluación Docente, que tiene que evaluar la capacidad de los docentes, pero también tenemos esta realidad.
De ahí la pregunta que nosotros estamos formulando, porque es una inquietud de los padres de familia, de gente que gana el salario mínimo, un poquito más, pero no les alcanza. Para concluir, maestro Cristóbal, la reforma educativa en México, ¿para dónde vamos? ¿Crees que vamos en buen camino? ¿Estamos retrocediendo? ¿Qué opinas al respecto? Desde mi muy particular punto de vista, estamos en la misma situación. Realmente no es algo novedoso que esté proponiendo la reforma educativa. El Centro de Actualización del Magisterio es el que actualiza a los maestros desde hace varios años. Se llamaba Instituto de Capacitación y Formación Docente. Y bueno, esto tiene años que han tratado de desvirtuar o de desintegrar. Entonces la reforma educativa pues está en el mismo tenor, no es algo novedoso, es mi particular punto de vista, sí con algunas cuestiones que dicen que las plazas se heredan. Afortunadamente en México ya no se han heredado las plazas desde hace más o menos desde hace como 10 años. Trabajo en la Secretaría de Educación Pública y no se han heredado últimamente plazas. Entonces, bueno, no ese es el tenor. En fin, te agradezco mucho la atención. Doctor Lominchar, sé que su estadía aquí en México es corta, viene de visita, aparte de carácter académico. Desgraciadamente el tiempo es muy corto. Pienso y considero que sus comentarios tan valiosos nos sirven mucho, nos abren el pensamiento. Nos gustaría invitarlo, no una, varias veces, para tocar otros tópicos de materia educativa y para saber cómo están esas latitudes. Y digo, no quisiéramos desperdiciar más tiempo en algunas preguntas, pero la educación, me surge dos preguntas para usted finales. ¿La educación en España tiene ese carácter laico? Esa es la primera, ¿se conserva ese carácter laico? Y la segunda es el modelo educativo mexicano. ¿Usted qué recomienda a los dirigentes, a los diputados, a los senadores sobre el modelo educativo de España? ¿Podríamos copiarlo los mexicanos? La primera pregunta es muy sencilla, es el carácter laico, es así. Evidentemente luego cada uno puede optar por el tipo de educación que quiera para sus hijos, religiosa, no religiosa, etcétera, cuando va a una educación privada, ¿no? Pero el carácter general es laico. Sobre la segunda pregunta, que yo creo que es muy interesante, yo creo que cada país tiene unas peculiaridades. Yo creo que no podemos utilizar los modelos que hay en otros países para replicarlos exactamente. La clave es, en principio, conocer nuestras características. En este caso México es un gran país, hay una gran pluralidad cultural de unos estados a otros, hay una diferencia de necesidades de unos a otros. Yo creo que lo importante es identificar las necesidades propias, conocer los diferentes modelos para poder de alguna manera interpretar cuáles de aquellas actuaciones han sido beneficiosas, pero siempre para poderlas aplicar a nuestras necesidades. Yo creo que hacer un corta-pega es un gran error, porque seguramente el molde nunca va a encajar, el original con el que nosotros tenemos. Yo creo que es fundamental el análisis previo de nuestras necesidades y conocer lo que se ha podido hacer en otras reformas educativas para obtener alguna conclusión que podamos aprovechar. Pues doctor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Mario, muchas gracias. Querido amigo. Encantado. Gracias. Cristóbal, gracias por venir, doctor Lominchar. Los temas, bueno, esta reforma educativa da para más. A nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz, gracias por venir a esta su casa, el compartir sus conocimientos, sus opiniones, que sin duda alguna servirán para que en esta reforma, que es una de las muchas reformas estructurales de fondo, funcionales que tenemos en este país y que van a repercutir en cada entidad de esta República Mexicana. Sus opiniones van a ser de gran valía. Jorge, muchas gracias. Gracias, Mario. Pues queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, de una emisión más de Pregúntale a tu abogado. En esta ocasión tuvimos un viaje de España, Estado de México, Oaxaca, Distrito Federal, que fue muy enriquecedor sin duda. Los esperamos en la próxima emisión de su programa Pregúntale a tu abogado. Hasta la vista.